Buenas noches a todos. Quiero darles la bienvenida a nuestra penúltima clase en este curso de Derechos Humanos y Políticas Públicas. En esta ocasión, para tratar el tema de políticas públicas, nos acompaña el doctor Néstor Isaac Velarde Salazar. El doctor Velarde es abogado, tiene diplomados en gestión administrativa pública, derecho civil, educación superior y actualmente maestrante en docencia superior. Cuenta con experiencia en la función pública, experiencia como docente universitario tanto en pregrado y en posgrado. Doctor Velarde, cuando desee puede comenzar. Hola, ¿me escucha? Doctor, ¿se le escucha? Perfecto, muchas gracias, muy buenas noches. Creo que primero disculparme por un poco de retraso, bueno, el tiempo pasa volando, ¿no? Bien, tengo entendido que Dembski, muchas gracias por la presentación. Y bueno, he sido invitado para, para este tema de tocar políticas públicas en este conversatorio que organiza Humaniza eh, conjuntamente el Colegio de Abogados de Cochabamba respecto a lo que son derechos humanos y políticas públicas. Antes de ingresar al tema mismo, vamos a un poco la importancia de lo que son las políticas públicas relacionado fundamentalmente a lo que son los derechos humanos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy atinado primero que el diseño de este taller, de este seminario, esté diseñado con este componente de lo que son las políticas públicas, fundamentalmente relacionado a los derechos humanos, ¿no? Entonces, vamos a compartir pantalla para un poco ir haciendo la explicación correspondiente y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, a ver. Un momentito, por favor. Vamos a ir. A ver, un poco, por favor, si podría guiarme cómo voy compartiendo, o sea, esta plataforma de Teams. No sé si Dembski o podrían irme guiando para cómo hago para compartir pantalla. ¿Se encuentra desde computadora, doctor? Sí, estoy ahorita en mi pantalla del equipo. ¿No? Muy bien. A la parte donde está también la cámara y el micrófono, hay un botón al lado que dice compartir o comparte. Micrófono. Ah, sí, comparte. Está bien, perfecto. Muy bien. Tiene que Ya, apretar ahí primero. ya.
Y bueno, en este momento ya está compartiendo su pantalla. Ya, perfecto. Ahora sí. En este momento ya se puede ver su pantalla, en este momento está en el navegador. Ah, ya, perfecto. Entonces ve, ¿no? La diapositiva. Sí, justamente ahora ya se ven las diapositivas. Ya, perfecto. Entonces vamos a ingresar un poco. Bueno, a ver, básicamente en en esta una hora que tenemos prácticamente para ver un poco, ir presentando este tema, tenemos más o menos una hora y bueno, vamos a tratar de ser lo más sintético posible y tocar los temas más puntuales en lo que corresponde a las políticas públicas, ¿no? Primero, bueno, el temario que tocaremos hoy será básicamente eh, el marco conceptual, los objetivos de las políticas públicas, el rol del Estado boliviano en lo que significan las políticas, la implementación de políticas públicas, la economía, cuán importante es la economía para la implementación de políticas públicas. Y obviamente vamos a entrar en una parte que es fundamental más que los anteriores incluso, es cómo se formula una política pública y cómo se aplica obviamente esta política pública, ¿no? Una vez que se formula, ¿no? Entonces, en principio vamos a tratar de un poco para contextualizarnos, vamos a señalar que políticas públicas y gestión pública llega a ser prácticamente lo mismo. ¿Y por qué hablamos de gestión pública? Porque básicamente la gestión pública está relacionado a todo lo que es eh, la administración pública en todos los niveles del Estado, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, tener claramente establecido que las políticas públicas no se podrían concretizar si es que no se enfoca a partir de una gestión pública. Y obviamente llegan a ser la misma cara o las dos caras de la misma moneda. ¿Y qué son las políticas públicas finalmente? Son procesos decisionales en contextos complejos y de múltiples actores que definen los fines y la estrategia de intervención del Estado. Me explico. Cuando hablamos de procesos decisionales, está en función de las decisiones que asumen los actores, fundamentalmente de quienes ostentan el poder, de quienes están a cargo de la administración de la cosa pública o de los encargados de la gestión pública. Y esto en el Estado boliviano, a partir de la vigencia de la actual Constitución Política del Estado, vamos a hablar de todos los niveles del Estado, tanto del nivel central del Estado, cuando se aplican las políticas nacionales. Citamos como un ejemplo, en este caso, el sistema de salud, el SUMI, el Sistema Universal de Salud. Podemos citar otros tantos que están relacionados en función de la distribución primaria de competencias que realiza la Constitución Política del Estado y obviamente desarrollado por todas las normas nacionales que han sido emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional a partir de la vigencia de la actual Constitución Política del Estado. Y hablamos de contextos complejos porque obviamente las políticas públicas no son planteamientos unidireccionales, no son planteamientos unilaterales, no son planteamientos que los realizan únicamente los políticos o los administradores del Estado, sino básicamente son generados a partir de contextos problemáticos que se van presentando en el día a día en diferentes situaciones que genera la población a partir de sus representantes o a partir de las necesidades que sus representantes van definiendo y obviamente canalizando las peticiones. Y obviamente estos actores, múltiples actores, ya podrían ser dependiendo de los sectores en los que se ve involucrado, ya sean actores vecinales, distritales, sectoriales, obviamente van generando las necesidades y que define obviamente los fines y la estrategia de intervención del Estado. A partir de esas peticiones, a partir de la definición de problemáticas que se van generando eh, en, el, en el análisis, en el análisis que realizan precisamente de las necesidades que van generando en el cotidiano convivir.
Las políticas públicas. Ahora, la gestión pública también tiene los mismos elementos que las políticas públicas. Hablamos de procesos decisionales porque la toma de decisiones indudablemente las realizan las autoridades desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo porque conforman todo lo que significa la administración pública. Y también se genera en contextos complejos y de múltiples actores que permiten operar la maquinaria estatal o que son las instituciones públicas, las entidades públicas en todos los niveles del Estado, para cumplir que fundamentalmente igual los fines y realizar la estrategia correspondiente para solicitar la intervención del Estado para dar solución a esa múltiple cantidad de problemas que se genera por las necesidades que requiere la población. La decisión pública fundamentalmente son decisiones de la autoridad para resolver o crear condiciones para que se resuelvan los problemas públicos. Y obviamente esto está encargado a las autoridades llamadas por ley, ya sean autoridades electas, designadas o asignadas en el cargo, ¿no? Entonces, básicamente, en este contexto nos vamos a ir un poco explicando de lo que significan las políticas públicas y la gestión pública. No únicamente nos vamos a enfocar de lo que significa. Y acá seguramente nos vamos a decir, ¿por qué es importante las políticas públicas cuando hablamos de derechos humanos? Porque las políticas públicas básicamente, ¿qué hacen? Buscan satisfacer las necesidades de la población, las necesidades de un segmento, ya sea sectorial, distrital o general. Entonces, y estas necesidades indudablemente nacen a partir de un diagnóstico, de una necesidad de la población. Entonces, las autoridades que están a cargo de una entidad pública lo que requieren es fundamentalmente ese diagnóstico para plantear las soluciones que podrían ser posibles de varias que se van generando. Eso lo vamos a ver un poco después cuando veamos ya la formulación de estas políticas públicas. Sin embargo, en esta parte es importante tener claramente establecido que políticas públicas también son o nacen a partir de procesos decisionales en contextos complejos, a partir de la participación de muchos actores, de múltiples actores, ya sean distritales, sectoriales o de manera general, ¿no? Y obviamente la gestión pública también son procesos decisionales en contextos complejos también y de múltiples actores también que ponen en funcionamiento todo el aparato estatal en sus diferentes niveles, ya sea gobierno municipal, gobierno departamental, gobierno regional o el nivel central del Estado a partir de todos los ministerios que están estructurando el nivel central del Estado. Un poco para ver de dónde nacen las políticas públicas, vamos a tratar de un poco, en un contexto histórico, vamos a tratar de ver el origen y desarrollo de lo que ha sido el welfare state, o el estado de bienestar, como marco creador de las políticas públicas en esta época contemporánea, porque hay que entender de que no siempre ha habido políticas públicas en lo que ha sido la administración pública, sino fundamentalmente nace a partir de lo que son la ideología o las propuestas que han realizado eh, a partir de lo que han sido los ideólogos o los filósofos que han creado este estado de bienestar, ¿no? En esta época contemporánea. En las democracias fundamentalmente liberales existe una división fundamental y marcada entre lo que es lo público y lo privado. Más o menos refiriéndonos en el tema económico fundamentalmente, cuando vemos que el sector público siempre va a tratar de satisfacer las necesidades de la población, de la sociedad en su conjunto, a partir de lo que es la provisión de servicios de mejor calidad para satisfacer las necesidades, las múltiples necesidades de la población, a partir de la aplicación de políticas públicas precisamente y mejorar las condiciones de vida, el desarrollo humano. Entonces, a partir de eso, existe una diferencia clara, una atribución del sector público, del Estado propiamente en todos sus niveles y sus órganos que tienden a que los servicios vayan a mejorando. En cambio, cuando hablamos de esa división que está definido claramente a partir de las democracias liberales, estamos hablando de la otra cara de la medalla, que es lo privado. Y esta dicotomía se refiere principalmente a las diferencias institucionales y de interés. ¿Por qué? Porque las políticas públicas, a partir de lo que es el Estado,
son las instituciones políticas, gubernamentales y burocráticas que conforman lo que conocemos como sector público, la administración pública, las entidades públicas, el Estado, cuando hablamos del sector público. En cambio, cuando hablamos de diversas instituciones del mercado, pues que tienen intereses particulares, intereses propios, estamos hablando del sector privado. Entonces, ahí nace una diferencia sustancial para que nos ubiquemos de lo que significa las políticas públicas. Obviamente no va a haber políticas privadas para el contexto de la generalidad de una sociedad, siempre van a ser políticas públicas. Por eso hay muchos autores que cuestionan cuando que se hable de políticas públicas, cuando las políticas sí son para la aplicación por el Estado y para la población, y no así el sector privado, que podría tener decisiones, fundamentalmente decisiones particulares, privadas, pero en interés particular y propio de cada uno de los sectores o entidades de la sociedad o instituciones o empresas privadas, ¿no? Entonces, tienen diferentes objetivos. Uno, el lucro, y obviamente la ganancia en la parte económica no precisamente busca la satisfacción de necesidades de la población, sino fundamentalmente busca sus propios beneficios, como es el sector privado o la empresa privada. Y en cambio, el Estado tiene el deber, la obligación, a partir de los mandatos que realiza la propia Constitución, no solamente en nuestro país, en el Estado boliviano, sino en todos los estados que tienen o han aplicado o aplican las democracias liberales, tienen fundamentalmente el deber de realizar o satisfacer las necesidades de la población a partir precisamente de esta toma de decisiones en la aplicación de lo que son las políticas públicas. Un marco conceptual de lo que son políticas públicas podríamos encontrar en varios autores, desde diferentes visiones, pero un poco nos vamos a ir a lo que es el concepto tradicional de lo que es una política pública. En ese contexto, en el marco o en el concepto tradicional, podemos señalar que las políticas públicas corresponden fundamentalmente a programas de acción de una autoridad pública o al resultado de una actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental. Eso lo dicen o definen de esta manera Robert Dewey y Harold Laswell, que son quienes han propuesto precisamente en lo que es como concepto tradicional de políticas públicas, que ha sido aceptado fundamentalmente, aunque hay otros tratadistas, otros autores que no concuerdan precisamente con esta concepción. Sin embargo, es la que generalmente ha sido aceptada en todos los estados para implementar las políticas públicas que corresponde. Este concepto tradicional, obviamente, de política pública asigna un papel demasiado central al Estado. O sea, define que toda la carga para la aplicación de políticas públicas a partir de este concepto tradicional está otorgado al Estado como una obligación de satisfacer las necesidades de su población. Las políticas públicas fundamentalmente son diferentes a otros instrumentos de uso habitual en el sector público, como son las leyes, las metas ministeriales, prácticas administrativas y las partidas o glosas presupuestarias. Estos últimos son medios de canalización, son medios de implementación de las políticas públicas. Las políticas públicas son decisiones que asume precisamente, como lo hemos visto anteriormente, la autoridad investida de poder. A partir de esas decisiones es que estos instrumentos, a partir de normas, de leyes, de metas ministeriales, prácticas administrativas y las partidas presupuestarias que se asignan, son los instrumentos o los medios para la implementación de estas políticas públicas en función de lo que se define precisamente como una política pública. Se trata de conceptos operativos distintos, cuyo uso discriminado solo genera confusión. Sin embargo, metodológicamente debemos implementar estas aclaraciones a fin de que también quede claro cómo se van conceptualizando y cómo se van aplicando en esto. Una política pública corresponde a cursos de acción fundamentalmente y flujos de información relacionados con un objeto público definido en forma democrática, los que son desarrollados por el sector público y frecuentemente con la participación de la comunidad y el sector privado. Cuando hablamos de participación de la comunidad, estamos hablando de democracia fundamentalmente.
Cuando hablamos de democracia, estamos hablando de la participación de la sociedad civil, del destinatario de estas políticas públicas, porque en función de las necesidades que han sido detectadas, diagnosticadas, es que se puede tener la aceptación de políticas públicas. Cuando vienen las políticas públicas implementadas de manera directa por la autoridad, por más que tengan legitimidad, por más que tenga toda la autoridad, todo el poder, si no ha sido consensuado con la sociedad civil, estas políticas públicas pueden fracasar fácilmente porque no han sido asimilados ni han sido socializados en la etapa de construcción o definición de estas políticas. Entonces, por eso es fundamentalmente, cuando hablamos de la participación de la sociedad civil, estamos hablando de democracia para que tenga legitimidad la implementación de estas políticas públicas. Una política pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales y la previsión de sus resultados. Básicamente, tratamos de sintetizar de lo que debe ser una política pública de calidad, obviamente, para que toda la sociedad civil destinada a la implementación de una política pública tenga aceptación en el momento de implementar, de ejecutar una política pública y no sea rechazada, porque la implementación, una vez diagnosticada, si es que efectivamente ha cumplido los pasos para su implementación, tendrá también la aceptación de la sociedad civil y tendrá los logros para alcanzar los objetivos necesarios cuando se trata de mejorar la calidad de vida de la sociedad. ¿Y a qué vamos? Cuando hablamos de mejorar, fundamentalmente estamos hablando precisamente de satisfacer simplemente en un sector, ya sea digital o sectorial, y obviamente esto está vinculado fundamentalmente a los derechos humanos, porque la sociedad, al ejercer sus derechos, va a exigir del Estado, fundamentalmente en esta línea, que le satisfaga las necesidades que tiene con la implementación de servicios que están incluidos precisamente en las políticas públicas que definen la autoridad legitimada para este fin. En conjunto, obviamente, estas políticas públicas son un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el gobierno consideran prioritarios, ¿no? Entonces, hemos resumido en esto más o menos lo que debe ser una política pública y cómo debemos ir construyendo paso a paso la implementación de esto, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta, algún comentario. Me gustaría escuchar. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Doctor, más que una consulta, doctor, es un pedido de una compañera que no está pudiendo ingresar al curso y no sale en plataforma que alguien tendría que aceptarle en la reunión. Ya, a ver, vamos a pasarles, por favor, a Dembski o a los encargados de administración de plataforma. Buenas noches. El ingreso está configurado para que sea automático una vez que intentan ingresar al enlace. Puede ser que esté intentando con un enlace de un día anterior. Por favor, transmítale entonces. El día de hoy han enviado el enlace de esta clase y tiene que ingresar a través de ese enlace. No es para todos los Ingresa. módulos. ¿Pudo ingresar? No sigue saliendo como algún participante, debería permitirle entrar en reunión. O bueno, permitirle entrar pronto. En este momento acabo de verificar y me sale de que alguien está intentando ingresar con el enlace del día 2. Hoy es el día 4. Tienen que intentar entrar con el enlace que se envió justo hoy. Si podría, por favor, traten de ingresar para que, bueno, no sé si nuevamente podrían reenviarle tal vez el enlace para que pueda ingresar por eso, ¿no? Tal vez no copiado adecuadamente, ¿ya? Entonces, no sé si alguien más quiere algún comentario sobre esto, un poco para ir aclarando lo que son la parte conceptual fundamentalmente de lo que son las políticas públicas, y un poco para ir pasando a lo que es la siguiente diapositiva, ¿no?
Bien, entonces continuamos. No hay mayor... ¿no? Un poco en este cuadro estamos mostrando el ciclo de construcción de las políticas públicas. Básicamente es una síntesis de cómo se debe elaborar las políticas públicas. Y básicamente partimos desde lo que es la identificación y definición de un problema que determina a partir de lo que son las exigencias de la población, la sociedad organizada va detectando un problema genérico que los afecta. Y a partir de eso es que se van formulando en base a ese diagnóstico que se realiza una vez que se ha identificado o definido un problema, se pasa al siguiente paso, que es la formulación de alternativas. Y esta formulación de alternativas, obviamente, no es simplemente que los actores o los administradores o las autoridades o los técnicos de una entidad pública que está encargado fundamentalmente, aquí hago un paréntesis, que sea competente en función de la competencia primaria distribuida por la Constitución Política del Estado a partir de lo que son el artículo 297 hasta el 304 en cada nivel del Estado y en función de las entidades que corresponda, obviamente se debe analizar, identificar si un problema es competencia del nivel municipal, del nivel departamental, del nivel regional o del indígena originario campesino, o finalmente es competencia exclusiva o privativa del nivel central del Estado. En función a eso es que precisamente esta labor, este trabajo de identificar, definir un problema, pasa primero por definir si es competencia de un nivel o de otro nivel, o de una entidad pública, de una entidad territorial autónoma, sea departamental, sea municipal, regional, indígena, originario, campesino, o finalmente del nivel central del Estado. Una vez definido esta competencia, obviamente vamos a pasar a un segundo paso, que es la formulación de alternativas, porque a partir de eso, hasta ese momento ya tenemos un diagnóstico de lo que es el problema. Y ese diagnóstico nos va a servir para formular alternativas de solución que podrían plantearse de varias formas. Podríamos tener, obviamente, en esta construcción de definir en este ciclo de políticas para la formulación de alternativas, se van sosteniendo una serie de reuniones con actores de la sociedad civil, con actores de diferentes instituciones públicas, de la empresa privada, si es que va a participar o no va a participar, y los diferentes segmentos que componen, ya sean distritales, actores distritales, sectoriales, o finalmente identificando qué tipo de problema afecta a la sociedad. Esta formulación de alternativas son propuestas de solución a ese problema. Y obviamente se pueden tener varias alternativas o formulación de varias alternativas para solucionar este problema, y en función a eso se va analizando, se va socializando, para además considerando obviamente los recursos financieros que implica la formulación de una alternativa, para ver si efectivamente se cuenta con recursos o no se cuenta con recursos. Eh, bueno, a ver, como decíamos, hemos estado bueno, esta formulación de alternativas es en base al diagnóstico que hemos realizado, y obviamente esto nos da una posibilidad de tener una idea clara una vez que se ha realizado el diagnóstico del problema para identificar claramente, es que nos va a dar una posibilidad de adoptar una de las alternativas que se tiene. Entonces, ahí se considerarán varios aspectos, fundamentalmente para la implementación de las políticas públicas en el Estado boliviano y seguramente en todos los estados, pero considerando la situación económica que atraviesa el Estado boliviano, fundamentalmente, pues se tiene que considerar la asignación de recursos para ver cuál de las alternativas es la más viable y posible de implementar en función de los recursos. No debemos olvidar acá de que la asignación de recursos actualmente se hace en función del último censo poblacional, que ha sido el 2012. A partir del 2012 a la fecha han transcurrido aproximadamente 11 años, y esto implica de que en estos 11 años la población en algunos municipios, en algunas ciudades, capital fundamentalmente, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto y algunas ciudades intermedias, como son en
en el departamento de Cochabamba, Quillacollo, Sacaba y algunas otras ciudades, como son también en los otros departamentos, se han incrementado considerablemente, incluso sobrepasando el 100% de la población que había sido censada el año 2012. Esto genera indudablemente un problema a la administración pública en todos los niveles, no solamente en el nivel municipal, sino también en el nivel departamental, porque algunos proyectos se deben implementar en función de lo que son los proyectos deben estar concatenados con los programas del nivel departamental y nacional, siempre con miras a lo que son la agenda patriótica del año 2020-25. No debemos olvidar que esta agenda patriótica del 2025 está aprobada con una ley nacional que ha definido las posibilidades de llegar con situaciones o con logros de satisfacer a la población con metas definidas en diferentes ámbitos que han sido definidos ya anteriormente a través de esta norma. Esto significa que todas las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado, así como los pueblos indígenas originarios y campesinos, deben ejecutar sus políticas públicas con miras siempre a cumplir las metas trazadas para la Agenda Patriótica 2025. Por eso es importante que toda esta definición de problemas, formulación de alternativas y la adopción de una alternativa siempre tiene que estar con miras a lo que es esta Agenda Patriótica 2025, pero fundamentalmente a los planes nacionales. No se puede ningún municipio, por más que sea su competencia exclusiva, no puede ejecutar programas o proyectos que no estén concatenados con las políticas nacionales a fin de lograr las metas trazadas en la Agenda Patriótica 2025 a través de la ley nacional. Entonces, en esta parte, en lo que son el ciclo de políticas, en la formulación de estas alternativas, una vez que se adopta una de las alternativas que se han presentado en la formulación después de realizar el diagnóstico, lo que corresponde es la implementación de la alternativa seleccionada. ¿Esto qué implica? Una vez que se ha definido la alternativa más viable para una gestión, esto implica que se debe considerar varios aspectos, como que, por ejemplo, que si se cuenta con recursos financieros en el presupuesto de la entidad, en la gestión en la que se pretende implementar o no. Si no se tiene presupuesto en el presupuesto de la entidad pública, de la entidad territorial autónoma, sea municipal, departamental o del nivel central del Estado, no se puede implementar ninguna política pública. Podemos realizar la identificación del problema, la formulación de alternativas, la adopción de una alternativa. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener asignado tanto en el presupuesto los recursos necesarios como también el programa operativo anual, la actividad o el proyecto que se tiene que ejecutar para que se cumpla esta política pública. Y obviamente también si esto implica los procesos de contratación, se tiene que estar en el PAC, que es el Programa Anual de Contrataciones, y se pueda implementar adecuadamente una política pública. Una vez que se ha verificado que efectivamente se tienen recursos o si no se tiene que buscar si es un problema urgente, existe una presión de la sociedad civil organizada, se tiene que realizar los mecanismos de modificación presupuestaria, como sea una modificación presupuestaria intrainstitucional, si es que no se modifican los techos presupuestarios, o finalmente un reformulado para que se puedan modificar e incorporar recursos financieros al presupuesto de la entidad pública, pero también modificar el programa anual de operaciones para que pueda implementarse la actividad o el proyecto, el programa o el plan necesario para que se pueda dar cumplimiento a esta adopción de la alternativa más viable que se haya generado en consenso, en ese marco democrático, en consenso con la sociedad civil, para que ellos también consideren de que esa es legítima la implementación de una política pública por las necesidades que tienen, obviamente, en esto. Obviamente, una vez que se ha implementado, si es que se tiene los recursos necesarios, se tiene
y está incluido en el programa anual de operaciones, y si existen procesos de contratación de por medio, para esto obviamente tienen que estar cumpliendo con toda la normativa que establecen los sistemas de administración encadenados a los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Se tiene que dar inicio a esos procesos de contratación, y una vez que se ejecutan estos procesos de contratación, lo que se corresponde es precisamente la implementación de esta política. Una vez implementado estas políticas públicas, lo que corresponde es evaluar. ¿Y cómo se evalúa? Para ver, en función de lo que se ha definido en la formulación de alternativas, cuando se ha definido cuál es la alternativa más viable en función de los recursos que considera, obviamente tenemos que ver y evaluar los resultados que hemos alcanzado, si el objetivo de satisfacer las necesidades de la población en un determinado contexto ha sido satisfecha o no, pues a partir de esta evaluación se tiene que dar. Este es uno dentro de lo que es la planificación en el sector público y en el sector privado también, bueno, aunque eso es a discreción, sin embargo, en el ámbito público, toda planificación, toda ejecución de proyectos tiene que tener una fase de evaluación para ver si se ha alcanzado o no los objetivos que se han trazado como meta en esa implementación de algún programa, proyecto o actividad. En función a eso, si no se hace una retroalimentación, se hacen los ajustes necesarios para ver en qué parte se ha fallado o qué deficiencias tiene o qué actividades deben complementarse para lograr las metas y objetivos que nos hemos tratado en este ciclo de lo que son la definición de actividades para la implementación de una política pública. Análisis de las políticas públicas. ¿Cómo analizamos las políticas públicas? Primero, bueno, como hemos dicho anteriormente, las políticas públicas es un conjunto de técnicas, conceptos y estrategias que provienen de distintas disciplinas para el análisis, obviamente, que intentan mejorar la calidad de ese proceso de transformación de recursos en impactos. Cuando hemos asignado recursos para ver qué impactos hemos logrado en la sociedad, en la población, que ha requerido la implementación de una política pública, porque se han detectado los problemas o deficiencias que tiene la administración pública en lo que es la satisfacción de sus necesidades. En ese ejercicio de derechos que tiene la sociedad civil de exigir al Estado los recursos, la implementación de estas políticas públicas, no debemos olvidar en esto de que el Estado establece a través desde la Ley de Participación Popular, ha definido que la distribución de recursos es per cápita. Eso significa, por eso hace un momento yo hacía referencia a que la población en algunos municipios, en algunas ciudades, en algunos departamentos se ha incrementado en más del 100%. Seguramente en este próximo censo de población y vivienda que tendremos el próximo año, en marzo del 2024, seguramente tendremos resultados que efectivamente van a permitir a estos municipios contar o acceder a mayor cantidad de recursos por la cantidad de población que tienen. Y entre ellas precisamente está el municipio del Cercado de Cochabamba y tal vez hasta el departamento de Cochabamba, y obviamente los municipios, tanto el Cercado, Sacaba, Quillacollo, Colcapirua, Tiquipaya, Vinto, Sipe, que han conformado la conurbación urbana del departamento de Cochabamba, sin olvidarnos obviamente que también se ha concentrado bastante población en el trópico de Cochabamba y en el Valle Alto. Entonces, este crecimiento vegetativo de la población ha permitido también o permite que los municipios puedan acceder a recursos que provienen obviamente del nivel central del Estado. Y aquí también debemos hacer un paréntesis porque obviamente a partir de lo que significa la distribución de recursos que genera el Estado, no se ha logrado hasta este momento un pacto fiscal que defina una distribución más equitativa de recursos para los gobiernos municipales, fundamentalmente, que son los directos casi administradores
y los que están más cerca de la población. No debemos olvidar también de que el nivel municipal, a partir de esta distribución primaria de competencias que ha generado la Constitución Política del Estado, tiene 43 competencias exclusivas en las que puede generar políticas públicas en todo lo que significa fundamentalmente dirigidas al desarrollo humano, ¿no? Entonces, más que los gobiernos departamentales, los municipios tienen. Obviamente, no todos los municipios han podido hasta este momento definir políticas públicas o ejercer de manera amplia estas 43 competencias exclusivas que les ha otorgado, al margen de las compartidas y concurrentes que también existen. Sin embargo, esta cantidad de políticas públicas requiere de recursos. Por eso es importante el pacto fiscal para la aplicación de políticas públicas. ¿Por qué? Porque en este momento el nivel central del Estado administra aproximadamente el 75% de recursos que genera el Estado y el 25% va al nivel municipal, al nivel departamental y a las universidades públicas. Entonces, por eso se han creado a nivel del nivel central del Estado, se han creado algunos programas. No sé si ustedes recuerdan, en la vigencia del anterior presidente se creó lo que era Evo Cumple, Bolivia Cambia, que era un programa donde efectivamente parecía que el nivel central del Estado o el presidente, considerando el sistema presidencialista que tenemos, estaba regalando a algunos proyectos, algunos municipios que se han beneficiado, aunque obviamente en algunos casos hemos visto que los proyectos han sido ejecutados de mala calidad, ¿no? Entonces, eso es un tema aparte. Sin embargo, tocamos a fin de que podamos orientarnos adecuadamente de que todas estas actividades, programas, corresponden a políticas públicas que define una autoridad pública, un gobierno, un nivel en este caso, ¿no? Entonces, por eso es importante, y este no es un tema cerrado seguramente, cuando exista alguna modificación en lo que es el contexto político de las entidades, obviamente va a cambiar también la exigencia nuevamente, va a venir al debate público nuevamente el tema de lo que es el pacto fiscal, para que estos porcentajes del 75% y el 25% puedan cambiar, y ya que se han asignado bastante recursos, obviamente al nivel central del Estado, y de los 25%, fundamentalmente del 10% que corresponde al nivel municipal, a los gobiernos municipales, se han por normativa municipal, dentro de la aplicación de políticas públicas emitidas por el nivel central del Estado referentes a salud, a las personas de la tercera edad, o a las personas con capacidades diferentes o discapacitados, obviamente se tiene que automáticamente el nivel central del Estado debita de las cuentas municipales y departamentales un porcentaje de esos recursos. Entonces, es importante este tema, porque las políticas públicas sin dinero, sin recursos, no se pueden ejecutar. Por eso, cuando hablamos de economía, estamos hablando de que el rol del Estado fundamentalmente es satisfacer, pero en función del presupuesto que maneja y del programa anual de operaciones que define cada entidad pública. Puede una autoridad fácilmente definir las políticas públicas que crea conveniente, incluso pueden ser legítimas, consensuadas con la sociedad civil, pero si no existen recursos, como que es así en la mayoría de los gobiernos municipales o los municipios de categoría A y B, que son del área rural, no se puede implementar casi políticas porque no existen recursos, y normalmente estos municipios subsisten de las transferencias que hace el nivel central del Estado o de los proyectos que les aprueban para cada gestión, para de alguna manera satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Entonces, en ese caso es importante obviamente analizar todo este conjunto de actividades y situaciones que se van presentando en lo que es la administración pública o gestión pública para determinar las políticas públicas que corresponden. Continuando con el análisis de las políticas públicas, también podemos centrarnos en que los aspectos también definen los aspectos externos de la administración pública, implicación y comportamiento de los actores sociales críticos, los objetivos y las metas, los medios e instrumentos utilizados. Hablamos de aspectos externos de la administración pública porque obviamente
todo es, la administración pública, como en cualquier otro campo, es sistémico. Entonces, los actores internos de una entidad pública, el alcalde, el gobernador, el ministro o cualquier autoridad, los técnicos, las autoridades intermedias designadas, pueden tener la mejor voluntad de tener una buena gestión pública. Sin embargo, cuando hablamos de aspectos externos, estamos hablando de que pueden generarse situaciones conflictivas con la sociedad civil organizada, como dirigentes de las OTBs, juntas vecinales, sectoriales, comerciantado, transportes o otros que puedan intervenir en función de las necesidades que tienen. Obviamente, para exigir los derechos que tienen, obviamente tiene que estar respaldado en normativa y tiene que ser competencia de ese nivel para que puedan considerarse incluso. Ahora también como aspectos externos podemos considerar las situaciones catastróficas que podían presentarse, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la época de lluvia, seguramente una política pública tiene que ser también el de tener limpios los canales, las torrenteras. Esa es una política pública que seguramente lo tienen que implementar en función de las competencias que tienen los gobiernos municipales y el gobierno departamental. Entonces, todos estos aspectos hacen como un problema externo a la administración pública porque no depende solamente de la voluntad que puedan tener las autoridades legítimamente electas o que ejercen el cargo correspondiente. También, por otra parte, la implicación y comportamiento de los actores sociales críticos. Por ejemplo, hay sectores que son sumamente críticos con la gestión pública, sumamente exigentes, sumamente politizados, por más que no tengan razón, que no les correspondan los recursos, exigen a través con otras medidas de presión y se hace un conflicto a fin de que puedan lograr sus objetivos o metas que se han trazado estos actores sociales críticos. Un ejemplo de esto tenemos el botadero el relleno sanitario donde van todos los desechos. Obviamente, constantemente el gobierno municipal, no solamente en esta gestión, más bien en esta gestión se ha tratado de dar solución, pero ustedes recordarán seguramente tenido bloqueos que han durado 2 o 3 semanas donde se ha acumulado el tema de desechos sólidos y líquidos en las vías públicas. Y esto obviamente amerita la aplicación de políticas públicas para dar solución a estos problemas que se generan a partir de exigencias que hacen los actores sociales críticos en función de sus necesidades que van, ¿no? Obviamente, en muchos casos está totalmente politizado, puede que tengan razón o no. Sin embargo, obviamente, estos tienen que ser atendidos por la autoridad si está dentro del marco competencial que ha definido la Constitución Política del Estado y las leyes de desarrollo, obviamente la Ley 031 y otras que corresponden en este caso. Y los objetivos y las metas, obviamente, ¿qué definimos? ¿Qué objetivos tenemos con una política pública, ¿no? ¿Qué queremos alcanzar? O sea, ¿queremos solucionar un problema simplemente o queremos realmente satisfacer las necesidades que tiene la población, solucionar los problemas de manera estructural para que no se vuelvan a repetir en el corto tiempo, en el corto plazo, o verdaderamente es dar soluciones concretas a problemas que se van generando? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de problemas de la sociedad, vamos a ver, sin ir lejos, el Alto Cochabamba, se ubican ustedes, ahí tenemos un problema que es del deslizamiento. En los últimos 10 años, el gobierno municipal ha invertido recursos en lo que ha sido el mejoramiento de esta zona. Sin embargo, la población que se ha afectado tampoco no logra consensuar para abandonar, porque el terreno en estos sectores es sumamente bueno, es un terreno donde podría deslizarse con facilidad en época de lluvias fundamentalmente. Y si no sé si ustedes han podido ir por esos lugares, las calles han ido hundiéndose, deslizándose, hay casas que se han destruido. Obviamente esto genera un problema. Y la exigencia de la población, en muchos casos, por más de que la administración pública en su momento no hubiera autorizado estas construcciones, es ya la presión. A partir de esta presión, entonces tenemos que ver si solucionamos estos problemas. Nuestro objetivo es solucionar, entonces seguramente aplicaremos todo este proceso que hemos visto del ciclo de las políticas para determinar. Hemos definido un problema, bueno, ¿qué alternativas tenemos en función de los recursos fundamentalmente? Sin economía, sin recursos financieros, no podemos hablar de políticas públicas, de implementación de políticas públicas. ¿Por qué? Porque sin ello
es simplemente lírico, no es solamente un deseo, no se puede lograr de satisfacer en este caso. Y las metas, obviamente, si alcanzamos o no alcanzamos con esto, ¿no? En algunos sectores. Eso es simplemente como ejemplo el tema de Alto Cochabamba y otros que podemos soltar. Los medios e instrumentos utilizados. Los medios siempre van a ser en función de lo que estamos como objetivo y la meta. Hay recursos, podremos lograrlo. Podemos tener todos los medios y los instrumentos que requerimos para aplicar una política pública, ¿no? Entonces, sumamente importante tener este análisis de las políticas públicas en función de lo que ha sido el ciclo de políticas para ver si podemos lograr o no alcanzar los objetivos y metas que nos hemos trazado a partir de la definición de estas políticas que hemos definido. Relaciones entre el proceso y el análisis de políticas. La definición del problema, como habíamos dicho, cuál es el problema que tenemos. Entonces ahí definiremos si realmente es un problema o no es un problema. Si definimos que es un problema, obviamente pasamos al siguiente paso para definir cuáles son las causas de este problema, ¿no? Cuáles son las dimensiones, en qué dimensiones nos podemos movilizar, a quién afecta y en qué medida. La población es todo un segmento, todo un distrito, todo un sector, solamente una parte de la población, la tercera edad, los jóvenes, los niños. En función a eso debemos analizar cómo evolucionará el problema si no actuamos sobre él. ¿Va a empeorar? ¿Va a solucionarse? ¿Va a calmarse? Entonces tiene que haber un análisis político, obviamente, de la situación que se define a fin de evitar que el problema vaya subiendo en escalada. Entonces, a ninguna autoridad electa, a ninguna autoridad que tenga poder de decisión, que ostente el poder, le conviene tener problemas con la sociedad civil. Entonces, tiene que tener un equipo técnico multidisciplinario que haga un seguimiento, un análisis de todos estos aspectos para determinar incluso las alternativas. Porque este trabajo de definir políticas públicas no es de una autoridad política simplemente, sino que es un análisis y la participación de todo un conjunto de autores que son al margen de actores de la propia entidad pública, actores sociales críticos, pero también en estos está un grupo de profesionales multidisciplinarios que aportan precisamente en el análisis y en el planteamiento de alternativas de solución cuando existen problemas ya definidos. La formulación de alternativas, básicamente cuáles deben ser nuestros objetivos y prioridades, en cuántos pasos vamos a dar solución a este problema o no vamos a poder dar solución inmediatamente. Entonces, se analiza en función de los recursos que podemos conseguir para plantear las soluciones que amerita también esto, ¿no? ¿Qué alternativas existen? ¿Qué riesgos, beneficios y costos que estas? ¿Qué alternativas producen mejores resultados? Aquí podemos ver perfectamente de que si es un problema, por ejemplo, técnico, seguramente habrá un criterio autorizado de profesionales de un área determinada, de ingenieros civiles, de economistas, de arquitectos, de topógrafos. O si es un problema que afecta derechos, que requiere la participación de abogados, de psicólogos, de sociólogos para determinar, obviamente participarán en mayor medida. Pero, reitero nuevamente, la definición de políticas públicas, así como la definición de problemas, la detectación de problemas que generan las necesidades de la población, responde a la participación fundamentalmente de equipos multidisciplinarios para determinar las alternativas posibles que puedan determinar y adoptar una alternativa para la presentación ante la autoridad o la máxima autoridad ejecutiva o la encargada de la entidad que debe ejecutar o debe dar solución y que tome la decisión correspondiente en función de las probabilidades que podemos plantearle como técnicos que somos, ¿no? Entonces, en función a eso, debemos considerar esta relación entre el proceso y el análisis de políticas, cuáles son los pasos que debemos dar, cómo debemos actuar para que en función a eso también nosotros podamos coadyuvar a la solución y alcanzar los objetivos cuando planteamos una política pública fundamentalmente en función de las necesidades que tiene la población civil. La elección de una alternativa, como hemos señalado, es viable técnicamente y políticamente. La alternativa seleccionada, eso es fundamental. Por eso la definición de políticas públicas no solamente pasa porque una autoridad
defina porque a mí me parece que este barrio es bonito, ahora yo le quiero hacer esto, que la población de este barrio me saluda todos los días, me dice que soy bonito. No, fundamentalmente tenemos que considerar varias alternativas en función de las posibilidades que tiene la entidad pública, los recursos que puede manejar, y en función a eso es que debemos considerar que si es viable o no técnicamente una alternativa que hemos planteado. El ejemplo que les daba, por ejemplo, de Alto Cochabamba, técnicamente es viable hacer los caminos o poner taludes o poner muros de contención o finalmente, no sé, deshacer todo lo que significa esa parte y en función a eso plantear otras alternativas, ¿no? Entonces, esos aspectos tienen que ser analizados por un equipo multidisciplinario que defina fundamental cuál es la alternativa que debemos tomar en función de los recursos que se genera, si ese problema va a ser solucionado inmediatamente o más bien va a generar, y qué alternativas nos da también, que si no si no implementamos una política para solucionar, se va a profundizar el problema, va a generar mayor conflicto. Entonces debemos hacer ese análisis como corresponde. Y la implementación de alternativa seleccionada, ¿quién es responsable de la implementación? No podemos decir simplemente, por ejemplo, un ejemplo del alcalde. El alcalde no va a decir, bueno, he definido que esta política pública se va a implementar para dar solución al problema de transporte en el mercado, en la cancha, en el sector de la cancha. Entonces dirá, bueno, hemos definido, este equipo me ha dado una alternativa, de varias he adoptado esta alternativa y defino que esta alternativa será definido o implementado o responsable de ejecutar los proyectos, los programas o las actividades que conlleva la unidad de vialidad urbana. Entonces, está definiendo qué unidad se va a hacer cargo a partir de eso para que se dé solución a un problema, o dirá, la intendencia ordenará a todos los comerciantes para que el transporte no tenga este problema, ¿no? Entonces, esos objetivos y las alternativas que nos hemos, nos hemos puesto como una solución para alcanzar esos objetivos deben ser considerados detalladamente, minuciosamente, porque no podemos aplicarlos de manera directa simplemente porque queremos o porque la autoridad electa quiere hacerlo simplemente, ¿no? Tenemos que ser muy responsables porque en vez de solucionar podemos más bien empeorar la situación, y obviamente si se han asignado los recursos financieros, ello conlleva también a una responsabilidad, porque si no hay solución, obviamente va a generarse, se van a realizar auditorías y a la larga se van a responsabilizar quienes han autorizado, quienes han firmado algún informe, una recomendación, van a ser responsables y obviamente van a tener que devolver los dineros que conllevan, ¿no? Entonces, por eso es importante analizar todas las alternativas, y la mejor alternativa en función de la recomendación técnica y financiera debemos aplicar que se vaya implementando una política pública. ¿Qué medios se usan para asegurar su implementación? De acuerdo al plan, obviamente hay que considerar todas las posibilidades que nos pueda brindar en función de las recomendaciones que nos hagan el equipo multidisciplinario. Seguimos con esto, la evaluación de los resultados. Finalmente, después de haber implementado, ejecutado las medidas necesarias para la implementación de una política pública, tenemos que volver a lo que es casi el inicio, evaluar el resultado. Hemos alcanzado efectivamente la meta, el objetivo que hemos trazado con la implementación de esa política, con la alternativa que hemos sugerido, o no. Entonces ahí podemos asegurar el logro de objetivos con esa implementación o no. ¿Qué criterios debemos considerar para juzgar los resultados? Ahí diremos, bueno, la satisfacción de la población, que los problemas han disminuido, que ahora en el caso de los vehículos pasan sin retraso, ya no tardan 3 horas en pasar el sector de la cancha. Ahora las vías están expeditas, los comerciantes están ordenados, o sea, ya veremos los criterios para medir si van a ser porcentajes o van a ser viables o observables. Eso se va viendo en función del análisis que uno realiza y las variables que van implementando para ver el resultado que hemos pretendido como objetivo fundamentalmente, llegando a la meta. Hay que continuar o terminar la política, ahí se hace una evaluación para ver si continuamos o finalmente ponemos. Ahora, si la política pública
ha tenido resultados, obviamente será pues algo ya definitivo para que continúe ya no como una política pública de emergencia, sino como algo definitivo que va a ir gestión tras gestión y se va a volver una política pública municipal o departamental o nacional, dependiendo de qué nivel está planteando esta solución a ese problema, ¿no? Entonces, y si no ha resultado, obviamente, después de la evaluación, la autoridad pública legalmente establecido o los técnicos dirán no conviene seguir implementando esta política pública porque no hemos alcanzado los objetivos ni la meta y obviamente los recursos están siendo gastados innecesariamente, por lo que recomendamos dar por culminado esta recomendación o esta política pública y analizar otras alternativas, ¿no? Entonces también tiene que ser de esa manera para que no se haga un daño económico a la entidad pública por satisfacer algunos caprichos también eso. ¿Hay que continuar? No, seguramente dirán no, sí, o están en función de lo que es. La política ha sido justa, ha sido equitativa, ha alcanzado a toda la sociedad, a todos los afectados. Eso obviamente hay que analizarlo en ese momento para ver si hemos logrado satisfacer a la mayor cantidad, a la gente vulnerable, a los sectores que requieren una protección reforzada o no, en función de lo que hemos pretendido con la aplicación de esa política pública, ¿no? Entonces, en todas las áreas que podemos intervenir, se puede intervenir con políticas públicas. En este momento que tenemos tan de moda el bullying en las unidades educativas, ¿qué políticas públicas podemos implementar en coordinación con otros niveles probablemente, si no es competencia exclusiva? En función a ello podemos ir concatenando estas políticas para ver qué corresponde también en este caso. La definición de las políticas públicas, los problemas no existen, o sea, hay alternativas, sino que son construidos, creados, definidos subjetivamente, interesadamente por un observador o un sector. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero hay gente que crea los problemas, ¿no? Entonces, a partir de esos problemas es que debemos analizar, debemos plantear, porque no siempre vamos a la autoridad electa, la autoridad legítima, nunca va a decir, bueno, yo he detectado esto y quiero hacer esto. Nunca va a ser eso, sino simplemente siempre las políticas públicas se van a aplicar en función de las necesidades y la exigencia que requiere la sociedad civil organizada a través de sus representantes, ¿no? Entonces, por eso en nuestra legislación reconoce lo que son las OTBs, las juntas vecinales, los sindicatos agrarios, las organizaciones sectoriales, transporte, comerciantes, profesionales y todos. Entonces, en función de esas exigencias es que se debe ir analizando y plasmando estas políticas públicas porque la sociedad de esa manera lo ha enfocado. ¿Cómo se entiende el problema de otros actores? Actores políticos, actores sociales estratégicos. Entonces, en función a eso, vemos y analizamos lo que corresponde, ¿no? Una definición inadecuada del problema está en la base del fracaso de muchas políticas públicas. Si no hemos definido adecuadamente, no hemos tenido la capacidad de detectar adecuadamente un problema, obviamente no vamos a poder dar una solución real. No vamos a poder lograr. Por eso es importante la participación de los actores, de los profesionales, del equipo multidisciplinario, el momento que hace la lectura correspondiente y el diagnóstico correspondiente para buscar las alternativas y definir fundamentalmente la alternativa que corresponde aplicarla en ese caso. El diseño de la agenda. La incubación de problemas, podemos hablar de demandas y preocupaciones sociales prioritarios y ahí se crea una agenda sistémica. Los sesgos negativos y sesgos positivos. ¿Qué hay de negativo, qué hay de positivo con estos problemas? Problemas públicos prioritarios, agenda institucional. La formulación de la política pública a partir de esa definición. Disipación de problemas una vez que se han dado satisfacción a la política pública o al problema, cuando se ha solucionado. Entonces, por eso, si no solucionamos, podemos tener más bien una mayor cantidad de incubación de problemas, mayor conflicto, mayor presión a la gestión municipal, gubernamental, del nivel central, departamental o municipal, y obviamente la ingobernabilidad puede venir. Entonces, por eso es importante enfocarnos siempre en los problemas que se generan
Lo ideal para este tipo de situaciones es que una autoridad electa en todos los niveles debería tener un equipo de análisis correspondiente y pueda determinar, hacer una lectura real de los problemas que se avecinan y plantear alternativas de manera anticipada y no esperar que un problema pueda plasmarse y generarse un conflicto mayor, ¿no? Como el que tenemos, por ejemplo, normalmente en Cochabamba con el tema de la basura, que constantemente se nos ha generado problemas, ¿no? Aquí tenemos, en los sesgos positivos podemos hablar los medios de comunicación, la competencia política, los deseos de crecer en las organizaciones públicas. Los negativos, sesgos culturales, el peso de la tradición, el poder y la capacidad de presión de los grupos de interés, las actitudes, valores de los decisorios públicos también, ¿no? Entonces, son algunos aspectos que se tiene que valorar el momento en el que uno está planteando una política pública antes de su implementación, indudablemente, cuando tenemos a las alternativas, cuando analizamos todos estos aspectos que son necesarios cuando uno va formulando. La formulación incluye de una política pública lo establecido de metas y objetivos a alcanzar, la detección y generación de los posibles caminos, la valoración, comparación de impactos de vías alternativas, la selección de una fundamentalmente, ¿no? Entonces, hacemos énfasis en estos temas porque así funciona esto. No puede funcionar de otra manera cuando no hay. Y esta elaboración de políticas también hay un modelo racional que son los objetivos, alternativos, valoración, consecuencia y comparación, modelo racional limitada, limitaciones al carácter organizativo, valores, costes y deseos de crecer en las organizaciones, el modelo incremental, ajustes marginales sobre las políticas y en marcha, utilizando métodos de aproximación sucesivas. Entonces hay varias formas de implementar, mejorar, ahondar una política pública, pero siempre en función de lo que uno puede planificar y definir. Al margen de todo esto, obviamente, está la voluntad política de la autoridad legalmente establecida, de la autoridad legítima. Si no existe una voluntad política de una autoridad, ninguna política pública, primero, ni se va a plantear, ni se va a concretizar, menos todavía, y obviamente nunca se va a dar soluciones a problemas profundos de una sociedad determinada. La evaluación de las políticas, como hemos dicho, es el análisis de resultados, conduce a una revisión del estado del problema y puede dar lugar a nueva política, la continuación o la terminación de una política pública si se ha implementado. Esto es básico para ver la toma de decisiones de las autoridades, es fundamental porque está de por medio la responsabilidad de los servidores públicos, no solamente de las autoridades legítimas, sino también de los técnicos que recomiendan la adopción de una u otra alternativa, ¿no? Entonces, porque a partir de eso, a la larga podrían generarse, reitero, responsabilidades y obviamente generar responsabilidad civil para que todos los recursos que se hayan implementado en alguno y se ha fracasado, pues tengan que ser devueltos también a esas personas que han autorizado. La meta general será producir información para orientar y valorar las decisiones vinculadas al diseño, la gestión y el futuro de las políticas públicas, fundamentalmente, ¿no? Entonces, un poco al principio decía, el análisis de políticas tal como se articuló originalmente por Laswell y Kaplan, estaba dirigido directamente hacia el conocimiento necesario para mejorar la práctica de la democracia. De esta manera se ponía el acento del rol normativo, del análisis y su contribución a la vida pública democrática. Por eso hacemos énfasis cuando hacemos de una relación con derechos humanos, estamos hablando de democracia, la participación de la sociedad civil, la toma de decisiones de manera conjunta, consensuada en esa óptica o en esa visión, en esa voluntad de solucionar problemas que afectan los derechos de la sociedad civil, ¿no? Debemos partir de la idea de que la democracia no puede ser vista como un contexto dado inalterable en el cual se desenvuelven los temas de política. Más bien, la democracia, su fortaleza o debilidad puede verse afectada por las políticas públicas. Si hay políticas públicas que más bien están menospreciando o cambiando los derechos o tratando de afectar los derechos de la sociedad civil, obviamente van a ser negativos. Pero si son políticas públicas, la voluntad política de la autoridad electa es positiva, es verdaderamente dar solución, obviamente está dirigido a enaltecer la relación que tiene la sociedad civil con el Estado, ¿no? Entonces, aspectos que son importantes en la toma de decisiones al momento también, ¿no? Es importante esta parte también, bueno, cuando hacemos el análisis de las políticas públicas se debe considerar estos aspectos que se considera que son algo o parte de esta dinámica de considerar las políticas públicas. El Estado representa un paradigma de decisión diferente.
Los argumentos de las políticas deben reconocer al Estado como una entidad de toma de decisiones diferente al del mercado, que requiere su propio esquema normativo y paradigma técnico para definir su misión de responsabilidad a la hora de resolver problemas colectivos. Los problemas colectivos no los va a solucionar el sector privado. Siempre va a ser el Estado a través de las entidades, de las autoridades que están a cargo de las entidades públicas en cualquier nivel del Estado, en la estructura actual del Estado boliviano. Entonces, esos aspectos, por eso el Estado es sumamente importante en la implementación y aplicación de políticas públicas. En cambio, el individuo como ciudadano es algo más que un consumidor. El decisor debe asumir que cada persona es un actor estratégico con una dimensión moral y con capacidades para conducir valores y principios con preferencias y sobre todo con una racionalidad más sofisticada y compleja de la que lee otros de la economía, ¿no? Entonces la otorga la economía. Entonces, por eso cuando hablamos de lo público y lo privado, del individualismo y del colectivismo, estamos hablando de los intereses colectivos siempre cuando hablamos de políticas públicas. No vamos a implementar una política pública para beneficiar a uno, a 10, a una familia, a dos familias, a tres familias. Tenemos que implementar políticas públicas para dar solución a la mayor cantidad de la población, a una colectividad importante de la sociedad, ¿no? Entonces, esos son temas que obviamente hay que considerar en el momento en que debemos considerar todo lo que es la planificación para la implementación de políticas públicas. Ahora, ¿dónde participa el Estado? Fundamentalmente, cuando definimos las políticas públicas, estamos hablando de que el Estado, a través de las autoridades legítimamente designadas o encargadas de la administración de una entidad pública, tienen el deber, porque ellos asumen un cargo público justamente para dar solución a los múltiples problemas, a las necesidades que tiene la sociedad civil. Y estas necesidades indudablemente están vinculadas a los derechos de la sociedad civil, del ser humano, y este ejercicio de derechos debe estar precisamente canalizados a través de este conducto, a través de la representación. En muchos casos, cuando hablamos de la dirigencia vecinal, sectorial, son los dirigentes los que encaminan estas decisiones de la sociedad civil para que sean satisfechas por las autoridades y las entidades públicas, ¿no? Entonces, el Estado es sumamente importante en su participación en la toma de decisiones para la implementación de políticas públicas a través, además, de la asignación de recursos económicos. Por eso hacía énfasis en que sin economía, sin recursos económicos, no es posible implementar políticas públicas en ningún ámbito. Bien, a ver, no sé si tenemos algún comentario, alguna consulta en este momento, porque creo que ya un poco hemos agotado, y si tienen algunas consultas podemos ir intercambiando en este conversatorio. Adelante, por favor, tienen la palabra. Hola, buenas noches. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, una consulta. Las políticas públicas, como habló usted, no tengo muy claro de las OCDEs que reciben cada año. El POA, ¿qué diferencia hay en el POA con las políticas públicas? Que cada OTB tendría que recibir cada año, ¿no? Eso, por favor, me puede explicar. Gracias. Ya, a ver, la asignación de recursos a la población civil a partir de las entidades públicas. Las entidades públicas son las canalizadoras de las necesidades de la población. Esta satisfacción de necesidades o esta tendencia a la satisfacción de necesidades de la población civil, de la sociedad, a través de la implementación de programas, de planes, programas, proyectos y actividades, se hace con recursos financieros. La distribución de recursos a partir de la ley de participación popular se hace per cápita. O sea, el municipio de Cochabamba recibe recursos del nivel central del Estado por, un ejemplo, por 400.000 habitantes o 200.000 habitantes. Esos 200.000 habitantes están distribuidos en 15 distritos en Cochabamba y cada distrito tiene diferentes OTBs. Entonces, cada OTB tiene una cantidad de población que están definidos en función de del último censo de población y vivienda del año 2012. Si nosotros en este momento nos enfocáramos a eso, por ejemplo, hace 10, 11 años atrás, el distrito 9, la zona sur de la ciudad,
y toda la parte de lo que es Villa Sebastián Pagador, Valle Hermoso, más abajo de Valle Hermoso incluso, y a este otro lado todo lo que es el Distrito 9, todo ese sector, no tenían la cantidad de población que en este momento vive en esta zona. Entonces, la asignación de recursos, si vamos por la asignación per cápita en función de la población de ese momento, no alcanza para ejecutar proyectos. Entonces, las autoridades encargadas de la administración de una entidad, en este caso del gobierno municipal, tienen que asumir decisiones en función del problema que se plantea en esta zona, las necesidades que tiene la población de estos distritos, que son múltiples, indudablemente, porque la ciudad ha ido creciendo de manera caótica, no organizada, y obviamente se requiere en esa concepción de modernidad, asfalto, alcantarillado, agua potable, obviamente todo lo que significa centros de salud, unidades educativas, postas policiales, porque ya hablamos de políticas públicas de seguridad ciudadana y todo lo que significa asignar a este caso. Entonces, en ese caso, toda la actividad que queramos en función de haber determinado un problema, tenemos que realizar un diagnóstico para tener varias alternativas, consensuadas con la población civil, porque no sirve una política pública si no consensuamos con la sociedad civil destinataria. No puedo implementar una política pública porque a mí se me ha dado la gana, sino tengo que buscar el consenso con la sociedad. Entonces, ese es el problema fundamentalmente, de determinar qué queremos ejecutar en función de lo que exige la población o lo que define la autoridad. Entonces, muchas veces dicen, no, nosotros no queríamos esta posta sanitaria o esta posta policial, o no queríamos esto, no queríamos aquello, y se queda como un elefante blanco. Y de eso tenemos ejemplos muchos. Pero, obviamente, en el POA, una vez definido la política pública fundamental es de la decisión, la voluntad pública, la voluntad política de la autoridad que asume la decisión de implementar una política para dar solución a un problema definido y generado en un segmento de la sociedad. Entonces, una vez definido, lo que corresponde es su ejecución. Y para la ejecución, conforme a la normativa vigente, debe estar incluido en el POA de la entidad pública y asignado los recursos financieros en el presupuesto de la gestión. No se puede ejecutar absolutamente nada, aunque algunas autoridades lo han hecho, no se puede ejecutar si no están incluidos en el POA y en el presupuesto de una entidad pública. Y la priorización de obras en el gobierno municipal se hace a partir de las reuniones de consenso que se busca cada año. En este momento, ustedes saben, estamos a la espera de la aprobación del presupuesto general del Estado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que va a consolidar el presupuesto de todas las entidades del sector público, de todos los niveles. Una vez que se aprueba, obviamente cada entidad pública va a poder ejecutar aquello. Entonces, si no están incluidos en ese presupuesto una actividad, una obra, un proyecto, no se puede ejecutar. ¿Y cuál es el medio? Tenemos que hacer una modificación presupuestaria o un reformulado del presupuesto para incorporar en el POA la actividad del proyecto o la actividad o el programa o el plan, si es que corresponde, y asignarle los recursos que corresponde la ejecución de esta obra. Entonces, de esa manera vamos a poder ejecutar. Entonces, existe la política pública, simplemente es la idea, la decisión política, una vez determinado un problema, pero la ejecución pasa porque tiene que estar incluido en el presupuesto y el POA de la entidad pública a cargo de que debe estar para su ejecución. No sé si lo he aclarado o no. Sí, está bien. Entonces, lo que yo le entendí es que la autoridad legítimamente elegida, él es la única que tiene la potestad de asumir una política pública para un determinado municipio, puede ser Tiquipaya, Colcapirua, o la población del municipio también puede decir que necesitamos una cancha o un hospital, y eso lo haría a través de la OTB. Eso no me queda claro, por favor. ¿Cómo se puede pedir una política pública para que se implemente en un municipio, en un barrio que necesita un asfalto? ¿Cómo tendríamos que solicitar eso a la alcaldía, digamos, al alcalde, ¿no? Ya, a ver, básicamente
la definición de priorización de obras, a lo que un poco yo lo entiendo, es obviamente nace a partir de la necesidad de la población. En este caso, si una TV ve que a cada época de lluvias existe inundación, existe el agua se entra a su casa, hay un vasial, entonces es un problema, se ha generado un problema y obviamente la población, la OTB, una reunión define, no, nosotros no podemos seguir viviendo de esta manera, tenemos que seguir a la alcaldía que nos haga el zipiado, nos haga el empedrado o finalmente el asfaltado de la vía y para eso necesitamos también que se instale la red de agua potable, la red de alcantarillado, entonces, ¿qué se requiere? Entonces, eso se prioriza. La OTB tiene que priorizar cada gestión para que el gobierno municipal adopte, incorpore en el POA y asigne los recursos en el presupuesto y adopte esa política de dar solución a un problema que se ha generado y obviamente se pueda plasmar en esa gestión. Entonces, nace el problema a partir del diagnóstico que realiza la población y obviamente canaliza a través de sus representantes, ya sea de manera pacífica o generando un problema, porque si no hay solución, obviamente lo primero que van a hacer es bloquear seguramente la vía, van a hacer la marcha al gobierno municipal y generan un problema. Y ese problema tiene que estar analizado. La autoridad obviamente es la que adopta la decisión final de incorporar, porque ellos están a exigencia, obviamente a solicitud, pues lo ideal es que exista un consenso con la población destinataria de estas medidas que se van a ejecutar. Está bien, sí, le entendí, muchas gracias. Y disculpe, una consulta más. Para solicitar eso mediante la OTB, tengo entendido que es cada fin de año para el próximo año, ¿verdad? En este caso, para el 2024, los municipios, a través de sus autoridades que son elegidas, los alcaldes, tendrían que ya haber presentado su POA. ¿Hay una fecha? Sí, a ver, lo siguiente. A ver, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como órgano rector, la parte presupuestaria, emite directrices normalmente a fines del mes de julio o en el mes de agosto. Y también el clasificador presupuestario. Entonces, cuando emite las directrices para la formulación del presupuesto y POA de la gestión siguiente, tiene todo un cronograma. O sea, por eso en el mes de julio, a fines de julio o agosto, emite para que todas las entidades ya definan la construcción o la elaboración de su presupuesto y POA. Porque la construcción o la elaboración del POA y la asignación de recursos en el presupuesto conlleva la búsqueda de consensos fundamentalmente, ¿no? Entonces, cada gobierno municipal tiene que definir cuánto es su techo presupuestario, cuánto le corresponde a una OTB determinada y para cuánto le alcanza. Si el gobierno municipal, si el alcalde quiere hacer gestión, obviamente puede, no solamente de participación popular, asignar recursos, sino también de recursos propios que genera el mismo gobierno municipal. Pero también hay otros mecanismos, como solicitar un crédito, digamos. Puede acceder a créditos de instituciones públicas o también privadas, obviamente cumpliendo los procedimientos que correspondan. Entonces, en función a eso, puede asignar recursos, pero en el mes de agosto, septiembre, octubre, normalmente se elabora el presupuesto con la sociedad civil organizada. Y una vez que se concretiza, obviamente, se tiene que asignar los recursos y ahí ya es una gestión de las autoridades, los técnicos, para asignar los recursos. Y eso, una vez que se cumple un procedimiento, cada entidad pública tiene que aprobar por sus entes legislativos, en los municipios, su consejo municipal, aprueba y se remite al nivel central del Estado que tiene fechas específicamente definidas en las directrices, claramente establece hasta cuándo tienen que presentar su presupuesto y POA. Y una vez que se presenta al nivel central del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas consolida de todas las entidades públicas con su código correspondiente cuánto es su presupuesto con toda la documentación respaldada, ¿no? Entonces, se aprueba en el presupuesto para que se ejecute en la gestión venidera. Este momento, por eso les decía, está en la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación del presupuesto en la Cámara de Senadores, y una vez que se apruebe, obviamente tiene que cargarse al sistema
del SIGEP para que se pueda ejecutar, y seguramente en la primera semana o en los primeros 10 días del mes de enero del próximo año ya va a estar en vigencia el nuevo presupuesto y los POAs para que todas las entidades públicas puedan ejecutar ya todo lo que han programado en su POA, asignando los recursos, obviamente, para que vaya ejecutándose las obras. Muy bien, muchas gracias. Gracias, de verdad. Adelante, Pues, Zulma, vale. Justamente. sí. Eso es todo. Gracias por las dudas, por la Ya, aclaración. perfecto. Ya, perfecto. Bien, no sé si alguien más que tiene alguna consulta, algún comentario, no sé, podríamos ver, si no, bueno, sería hasta acá, si no, mi participación, agradeciéndole siempre su atención y bueno, será hasta otra oportunidad, y agradezco también a Humaniza y al Colegio de Abogados por la invitación que me ha brindado. Tal vez en otra oportunidad otros temas podríamos ver referente fundamentalmente a la administración pública y con mayor énfasis a lo que es el nivel municipal, donde, bueno, es mayor actividad administrativa hoy en día se realiza, ¿no? No sé si no hay nada más. Muchas gracias y bueno, cedo la palabra a doctor Dembski o a los responsables del taller o del curso. Muy bien, doctor. Entonces, como no habría más preguntas, estaríamos dando por concluida esta clase. Le agradecemos por poder compartir con nosotros sus conocimientos y definitivamente esperamos contar con usted para futuros cursos. Vamos a ir coordinando la posibilidad de hacer algún curso donde podamos ya de forma un poco más amplia tocar este tipo de temas Sí, tan interesantes. Bien, doctor, muchas gracias. efectivamente, ¿no? Fue un gusto. Muchas gracias a ustedes, gracias Dembski, y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Los agradecidos somos nosotros, doctor. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno estuvo el curso. Un abrazo, doctor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Y estimados participantes, mañana vamos a tener la última clase con el doctor Rivera. Igual nos vemos a las 19:00. Tratemos de ser puntuales y como siempre les vamos a pasar el material después, mañana en la mañana seguramente. Bueno, muchas gracias. Tengan buena noche. Buenas Buenas noches, noches, muy doctor. agradecidos. Buenas noches, doctorita. Buenas noches, doctora.